Hola chicos y bienvenidos una vez más a otra noche paranormal, tu lugar de confianza para sentirte acompañado por entidades que esta noche me permiten darle voz a sus historias. Mi nombre es Regan y es un gusto acompañarlos una noche más. Hay apariciones que no pertenecen del todo a este mundo, pero tampoco significa que pertenezcan al otro. No estamos hablando de fantasmas que regresan por una venganza o de almas atrapadas por siglos en alguna casa abandonada. Estoy hablando de manifestaciones breves, intensas y profundamente inquietantes, conocidas en el ámbito paranormal con el nombre de apariciones en crisis. Se trata de presencias que surgen cuando una persona se encuentra entre la vida y lo que sigue. Personas que se encuentran en estados de shock intensos, posiblemente algún accidente, alguna agonía repentina o momentos donde la mente aún no logra comprender lo que está ocurriendo. Según múltiples relatos, estas entidades no vagan sin rumbo, sino que repiten escenas, reproducen gestos una y otra vez, gritan, lloran, se lamentan, como si estuvieran atrapadas en una especie de bucle emocional. Muchos investigadores creen que no son espíritus conscientes, sino fragmentos de energía humana liberados en el instante más caótico de la existencia. Son energías que se manifiestan en los lugares donde esta persona en vida pasó gran parte de su existencia. Puede ser una habitación, un pasillo, una ventana, la cocina de tu casa, espacios que usualmente están cargados de memorias y de emoción. Lo más inquietante es que estas entidades no saben que han muerto o que están en proceso de avanzar. Como te decía, no están buscando comunicarse con nadie, no responden, solo repiten, como si el alma, incapaz de aceptar esa ruptura, se quedara anclada en el último recuerdo que entendía como real. Hoy en este podcast vamos a adentrarnos en este tipo de presencias. Relatos donde lo que parece que quiere asustar, no lo hace del todo. No quiere quedarse. Sin embargo, deja una huella. Esta historia comenzó cuando mi abuelo se encontraba internado en el hospital. Mi abuelo estaba en un estado muy crítico. De hecho, ya era cuestión de momentos que nos dieran la terrible noticia. Ya solamente estábamos esperando la noticia de su deceso. En su casa, y precisamente por la seriedad de las circunstancias, estábamos varios primos. Algunos habían viajado de muy lejos para poder despedirse de forma apropiada de mi abuelo. Y todos estábamos quedándonos ahí, en su casa, mientras él se encontraba internado en el hospital. Todos los primos estábamos acompañándonos en ese momento que está lleno de tensión, de incertidumbre, pero de compañía. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir las cosas. De la nada y en distintos momentos del día, no había una hora específica. Podía ser en la mañana, en la noche, en la tarde. Comenzamos a escuchar gritos que venían de adentro de la casa. Pero quiero dejar algo muy en claro. Estos no se trataban de ruidos confusos, de algo que pudiera pasar como un grito. Esto era la voz de mi abuelo desde adentro de su casa, gritando, lamentándose, quejándose. Los gritos eran bastante claros y a veces los acompañaba el sonido de unos pasos que recorrían todas las habitaciones de la casa sin ningún orden en específico. De repente los podíamos escuchar en el segundo piso, en lo que sería el cuarto de mi abuelo, y en el siguiente instante estaban abajo en la cocina. Luego los escuchábamos en el porche, en la sala
En el pasillo de arriba era una serie de pasos, lamentos y quejidos que parecían ir y venir por distintos rincones de la casa. Y te repito, no estábamos alucinando. Era la voz de mi abuelo, aunque físicamente fuera imposible que él estuviera ahí, porque te repito, mi abuelo aún estaba con vida, debatiendo su salud en el hospital. Yo era el mayor de todos los primos que estábamos ahí presentes, por lo que intentaba mantener la calma y tranquilizar a los demás que estaban presentes, aunque por dentro el miedo también me recorría y a veces me paralizaba por completo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sentíamos que algo en eso no estaba bien, no se sentía bien ni correcto. Y justo al poco tiempo de que comenzaron a escucharse y sentirse estas apariciones, un día en el que yo estaba solo con mi tía sentado en la sala de esa misma casa, volvimos a escuchar a mi abuelo. Para este punto, él ya había trascendido. Tenía muy poco que había dejado este mundo, por lo que nos inquietó bastante escuchar su voz en la sala. Escuchamos la voz de mi abuelo pronunciando el nombre de mi abuela, quien ya tenía muchos años de haber fallecido también. Y ese detalle fue lo que más nos congeló la sangre, porque su espíritu seguía ahí, hablándole, pidiendo por ella. Conforme fueron pasando los días, estas manifestaciones fueron desapareciendo, pero de forma muy gradual, hasta que finalmente todo volvió a quedar en silencio. Justamente ocurrió esto al terminar el novenario de mi abuelito, por lo que queremos pensar que una vez cumplido este novenario, su alma por fin pudo comprender lo que le había pasado y pudo avanzar a lo siguiente. Hace poco tiempo decidí investigar en internet lo que habíamos vivido y pasado como familia, y descubrí que este tipo de experiencias y de manifestaciones tienen un nombre: apariciones de crisis. Se dice que ocurren cuando el alma de una persona se manifiesta en momentos justo antes de fallecer, como una especie de despedida o un último intento de conexión con el plano terrenal. Y desde entonces yo he sabido de muchos casos similares de personas que han vivido algo parecido justo antes de perder a un ser querido. Ese fue mi relato, y quizás, después de escucharlo, te preguntes si la muerte realmente es el final o solo es el inicio de otra presencia. Antes de continuar con la siguiente anécdota, te hago una invitación personal, una invitación a todas las personas que han visto, que han escuchado cosas de naturaleza paranormal y o que tienen una especial sensibilidad a estar en contacto con estas energías. Así que te invito a que me cuentes tu experiencia y me la envíes a mi correo electrónico, el cual es olgacontacto@gmail.com, y tu historia podría ser la siguiente en ser contada en otra noche paranormal. Ahora sí, continuemos con la siguiente anécdota. Nunca pensé que las advertencias, después de dichas, pudieran durar tanto tiempo dormidas para luego despertar justo en el momento en el que más vulnerable te encuentras. Te daré un poco de contexto. Mi novio, por aquel tiempo, se había mudado a un rancho que estaba justo en el rumbo de las casetas de cobro de aquí de Ciudad Obregón. Yo solía irlo a visitar muy seguido. Yo recién había aprendido a manejar y todavía tenía ese nervio bonito de sentir el volante entre mis manos. Era algo nuevo, como si el camino aún no me conociera del todo. Un día, así sin más, mi mamá llegó muy tarde a la casa esa noche. Venía muy seria,
con esa expresión que solo las mamás saben poner. Ella llegó e inmediatamente me pidió que me sentara en la mesa con ella. Bastante seria, me dijo que lo que me iba a decir no lo hacía para asustarme, que solo lo hacía para que yo supiera reaccionar si algún día me llegaba a ocurrir esta situación. Fue entonces que ella decidió contarme, así como cualquier cosa, me habló del camino, de ese tramo justo después del rancho, pasando el motel Cava. Dijo que ahí en ocasiones se podía aparecer una sombra demasiado alta, algo que en cuanto tú lo veías, sabías que era algo antinatural. Mi madre me dijo que si alguna vez yo llegaba a ver esa sombra en el camino, que no gritara, que no fuera a frenar el coche por ningún motivo y sobre todo que no volteara a verla demasiado tiempo. Ella me recalcó que era absolutamente importante sobre todas las cosas mantener la calma y la serenidad y simplemente continuar con mi camino como si no la hubiera visto. Mi madre me lo repitió: hija, solo mantén la calma y sigue manejando. ¿Escuchaste bien? Si llegas a ver esta sombra en el camino de noche, continúa manejando, no importa qué. Pasaron los meses y la advertencia sinceramente se me olvidó, como cuando se te olvidan los sueños que son demasiado extraños. Se me había olvidado, al menos hasta esa noche. Ese día habíamos terminado de cenar. Fui a dejar a mi novio a su rancho y yo tomé el camino de regreso. El silencio del lugar esa noche se sentía más espeso de lo usual. Era como si el aire pesara. Cuando yo tomé la curva, no sé por qué, y hasta el día de hoy no lo sé, era casi como un instinto, algo que yo no controlé, pero que me hizo voltear hacia la carretera. Y ahí estaba, una silueta enorme al borde de la carretera, oscura, alta y de una forma que no correspondía a nada en un ser humano. Esta sombra no tenía rasgos, pero aún así yo sentía que me estaba mirando fijamente. Fue en ese instante que las santas palabras de mi madre cruzaron mi mente. Regresaron completas, claras, casi como una orden que mi jefita me estaba dando desde la casa. Yo sentía casi como si ella me estuviera susurrando en mi cabeza: no la mires y sigue manejando. Yo sentí que un frío comenzaba a atravesarme todo el cuerpo. Era un frío que empezaba desde la nuca y acababa en mis pies. Mis manos siguieron en el volante, pero no recuerdo cómo. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo sé que hice caso y nunca me detuve. Al día siguiente, ya con el susto un poco más digerido, me animé a contarle todo a mi madre. Ella, sin parecer sorprendida, solo volteó y me dijo: te lo dije. Poco después, ya calmada, me explicó que no era la única, que mucha gente que suele atravesar esta carretera aseguran haber visto esa silueta, siempre en el mismo tramo, siempre de noche. Y desde ese día, nunca he vuelto a dejar a mi novio sola a su casa. Y aunque yo vaya acompañada, cada vez que paso por esa curva, siento que algo sigue ahí, esperando a que alguien olvide la advertencia y voltee a verlo por demasiado tiempo. Y antes de continuar con la siguiente historia, te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Sé un miembro de la tribu paranormal y sígueme en todas las plataformas disponibles, desde Spotify, YouTube, Facebook e Instagram, para mantenerte actualizado de más contenido
paranormal. Ahora sí, continuemos con las siguientes historias. Hay lugares que todos compartimos en la infancia. Salones, pasillos y baños escolares que con el paso de los años pueden llegar a sentirse un poco distintos. En el año 2016, cuando yo iba en una escuela pública de Ciudad Obregón, me pasó algo que hasta el día de hoy no puedo explicar y que todavía me eriza la piel cuando lo recuerdo. No recuerdo el día exacto. Solo sé que ese día nos tocaba educación física. Estábamos todos en el salón esperando a que llegara el maestro, cuando uno de mis compañeros pidió de forma urgente permiso para ir al baño. Juanito fue enseguida. No tardó casi nada, pero cuando volvió, ya no era el mismo Juanito. Entró sumamente pálido. Sus ojos estaban muy abiertos. Lo más raro es ver a un niño que le tiemblen las manos cuando cuenta algo. Juanito entró al salón gritando casi sin poder respirar: «Maestro, por favor venga. Es que en el baño de los niños hay alguien encerrado. Se escucha que hay un niño llorando. La puerta está cerrada y el niño no se puede salir». En ese momento, todo el salón, que estábamos inquietos, platicando, jugando, guardamos silencio y volteamos a ver a Juanito al mismo tiempo. Todos nos levantamos de golpe. Nadie pensó, nadie preguntó. Salimos corriendo detrás de nuestro maestro, que iba siguiendo a Juanito. Bajamos las escaleras y conforme nos acercábamos, el sonido comenzó a hacerse muy claro. Era un llanto, no fuerte, era como una especie de sollozo ahogado, pero desesperado. Era como si el niño estuviera perdiendo las fuerzas. Todos nos quedamos frente a la puerta del baño, que efectivamente estaba cerrada. El llanto indiscutiblemente venía de adentro. El maestro comenzó a golpear la puerta con fuerza y le pedía al niño de adentro que intentara abrir, que nos dijera su nombre, pero cada vez que golpeaba el maestro la puerta, el llanto se iba haciendo débil. Era como cuando un niño se va quedando dormido mientras llora. A todas las preguntas que el maestro le hacía, nunca obtuvo una respuesta. El llanto comenzó a hacerse tan débil, tan quebrado, que era como si el aire a este niño se le estuviera acabando. El maestro en ese instante salió corriendo a buscar a otros profesores. Nosotros nos quedamos ahí, en silencio, incapaz de movernos y escuchando al niño llorar. Fue de pronto que el llanto se detuvo de forma abrupta. Yo y mis compañeros sentimos un escalofrío que nos recorrió toda la espalda. Nadie habló. Nadie se atrevió a moverse o a dirigirle la palabra al niño en cuestión. Pocos minutos después regresaron los maestros con las llaves y abrieron la puerta. Cuando entraron, el baño estaba vacío. No había ningún niño ahí. No había nadie escondido en los cubículos. Ni siquiera se veía alguna puerta forzada. Lo único es que había un lavamanos con las llaves abiertas, y para este punto el agua ya había llegado al suelo. El piso estaba completamente mojado, pero no había ni un solo rastro del niño que minutos antes estaba llorando tan desesperadamente. Todos los maestros comenzaron a verse entre ellos, bastante confundidos, pálidos y con los ojos muy abiertos. Fue entonces que yo capté una mirada en ellos, que podría describirla como si supieran algo que nosotros no. Fue entonces que alguien sugirió que había que darle aviso a la directora. Cuando ella llegó al lugar y escuchó atentamente lo que había pasado, no parecía sorprendida. Suspiró, algo nerviosa. Alcanzamos a escuchar cómo entre dientes le murmuraba a los maestros:
que no era la primera vez que esto ocurría, que otros niños en otras generaciones habían escuchado ese mismo llanto en ese mismo baño y que siempre pasaba igual. Cuando entraban a ayudar, ya no encontraban a nadie. Ahora sí, chicos, nos vamos con la última historia de esta noche paranormal. Espero que se la hayan pasado muy bien y pongan atención a este relato. Hace 5 años, empecé a trabajar en la oficina de una empresa de seguridad privada. La oficina principal no era un edificio común, era más bien una casa antigua, reformada, equipada para hacer las funciones de oficina. Pero cuando te digo que era una casa antigua adaptada, quiero decir que parecía que casi a la fuerza trataba de parecer un lugar formal de trabajo. Y desde el primer día en el que yo llegué, sentí algo muy extraño en el lugar. Y quiero dejar en claro que lo que sentí al llegar no era miedo, no, porque yo aún no sabía lo que pasaba en ese lugar. Dejémoslo como esa sensación que al llegar a un lugar no te sientes del todo bienvenida. Y es una incomodidad de esas que se te van pegando al cuerpo y no te dejan en todo el día. Para contexto, mi oficina estaba en lo que parecía una especie de sótano. Tenía una ventana que daba en dirección al patio, pero no estaba donde debería. Era una ventana muy baja, algo torcida, como si lo hubieran colocado de esa forma para que algo no fuera visto del todo, o para que algo pudiera observarme más bien desde afuera. Algunas compañeras que venían de otra ciudad llegaron a preguntarme si ya había notado cosas extrañas en esa casa. Yo les dije que no, y solamente se miraban entre ellas. Nunca decían nada más ni profundizaban demasiado. Semanas después subí a una de las habitaciones donde guardábamos los uniformes para el nuevo personal de seguridad. Las paredes habían sido repintadas. Claramente habían sido repintadas muy mal, porque la pintura no había alcanzado a borrar del todo lo que había debajo de esta. Aún en ciertas partes de las paredes se alcanzaban a ver dibujos infantiles, trazos torpes. Habían algunas flores, formas torcidas de color rosa y color lila. Dibujos hechos claramente por manos pequeñas. Sentí un escalofrío, pero no le di mucha importancia y continué con mi trabajo. Deduje que a lo mejor antes esa había sido la habitación de los niños de la casa. Esta habitación tenía su propio baño. Entré y abrí el closet que había en este baño para ponerme a contar los uniformes que teníamos en existencia en ese momento. Yo estaba muy concentrada en mi tarea, pero de pronto la puerta se cerró de golpe. Pero cuando te digo que se cerró de golpe, era casi como si alguien lo hubiera hecho con un coraje, con una hazaña o con toda la intención de sellar la puerta, porque este portazo no fue provocado por el aire, no fue despacio, y fue, como te digo, con una fuerza brutal. Yo inmediatamente volví a abrir la puerta. No había nadie del otro lado. Yo bajé directamente al cuarto de los monitores. Los guardias que se encontraban en ese lugar revisaron las cámaras, pero nadie había subido y nadie había pasado por ahí, además de mí. Horas después, la encargada de limpieza me encontró sumamente pálida por ese evento. Cuando yo le conté lo que había pasado con la puerta, ella solo suspiró y me dijo: «Ay, pues ya te tocó, ni modo». Fue entonces que me explicó que a todos, tarde o temprano, les pasaba algo paranormal en ese lugar. Desde risas en la madrugada, llantos, gritos y puertas que se cerraban solas.
Pero lo peor ocurrió una noche en la que 2 guardias no pudieron olvidar lo ocurrido. En las cámaras de vigilancia, ellos vieron cómo la pesada puerta, hecha de madera de cedro del baño, se abría y se cerraba sola. Después, un grito desgarrador inundó toda la casa. Y en otra cámara, que daba a otro punto distinto de la casa, aparecía una mujer vestida completamente de forma oscura. No se le veía el rostro. Luego escucharon los pasos de ella subiendo las escaleras. Y a pesar de que escuchaban sus pasos, no aparecía ninguna forma en la cámara. El relato que más me perturbó me lo contó una mujer que vino a una entrevista de trabajo. Me dijo que su padre le había tocado ser jardinero del lugar cuando aún era una casa común y corriente. Me contó que ahí vivió una familia que era sumamente extraña. Habían rumores de que esta familia tenían un hijo encerrado en una de las habitaciones. Un joven que tenía una cicatriz que iba de oreja a oreja, como una especie de sonrisa forzada. También se decía que en esa casa habían terminado con toda una familia entera y que por las noches se podía ver la silueta de una niña justo en el área del patio, siempre acompañada de una sombra alta, su guardaespaldas, algunos se atrevían a decir. Ambos fulminados ahí. Al día siguiente, la mujer que había acudido a la entrevista, la cual yo le había hecho, me mandó un mensaje muy raro. Se disculpaba por no seguir con el proceso de admisión para el trabajo. Su padre, cuando se enteró de a dónde había ido a solicitar trabajo, le había prohibido terminantemente volver a acercarse a este lugar. Poco después de enviarme ese mensaje, me bloqueó de WhatsApp. Mi experiencia más aterradora ocurrió una noche en la que yo me quedé hasta tarde, esperando a mi papá para que viniera por mí. Yo miré por la ventana de mi oficina, la chueca, la que estaba muy baja y que daba en dirección al patio. Miré por la ventana y alcancé a ver una figura en el patio. Yo pensé que podía ser mi imaginación, que a lo mejor estaba yo cansada después de tanto trabajo, hasta que giré mi rostro por completo en dirección a la ventana y pude verlo claramente. Ahí había una niña. Estaba de pie justo al fondo del terreno. En ese mismo instante, un guardia tocó a mi puerta. Tenía todo el rostro desencajado. Me dijo que había visto lo mismo en las cámaras de seguridad. Él entró y se quedó conmigo. No habló mucho, y es que no hacía falta. Los dos sabíamos en ese momento que no estábamos solos. No se fue de mi oficina hasta que llegó mi padre por mí. Hoy en día la empresa ya no se encuentra más en esa casa. Fue restaurada y puesta en venta, pero dicen que nadie se anima a comprarla, porque hay lugares que por más que se pinten, se resanen y se reformen, nunca dejan de mirar. Y esta casa sigue mirando. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias por acompañarme. Traté de hacerlo un poquito más largo. Veamos qué tal funciona. Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron esta selección de historias. Todas, por supuesto, ocurridas aquí en Ciudad Obregón, Sonora, México, donde tu chaneque pelirrojo amante lo paranormal radica, o sea, yo. Antes de irme, les recuerdo: no todos los lugares a los que tú llegas están vacíos, o al menos no lo están cuando tú crees que no hay nadie más. Algunos conservan recuerdos que no siempre quieren ser olvidados, y hay presencias que no van a aceptar ser ignoradas. Así que muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en una próxima ocasión. Los acompañó Regan. Hasta la próxima.
Chao.